Bien, he estado hablando con Juan sobre cómo abordar esta lectura a dos y, bueno, creemos que lo mejor es empezar comentando un poco cómo empezamos a escribir, qué es la poesía para nosotros. Bien, esta es una pregunta que yo creo que es imposible de responder, por supuesto, así que hablaré de por qué creo que me incliné por esta disciplina como respuesta a la vida, como respuesta al mundo. Para mí la poesía es, ante todo, creo, una inclinación del espíritu, es una manera de mirar, es una manera de darle sentido a la realidad. También de hacer frente al tedio ya desde la infancia mediante la palabra, como un juego más, pero luego, por supuesto, también de dar respuesta a cuestiones mucho más complejas, a la enfermedad, a la muerte, al temor, digamos, al futuro, a lo desconocido, a la incertidumbre. Por lo tanto, el primer poema que me gustaría leer se titula La siesta de los padres y habla de esas tardes de infancia en las cuales yo me aburría muchísimo mientras mis padres dormían la siesta y bueno, es ahí donde empieza a formarse una inclinación, una manera de mirar el mundo que tiene que ver con la música, pero también tiene que ver con una percepción extraña del entorno, de los fenómenos lumínicos, del paso del tiempo. Se llama La siesta de los padres. Los niños necesitan la siesta de sus padres. Empieza todo en las tardes oscuras de mi casa en invierno. Solo estamos yo y yo contra mí misma. Los juegos han cambiado de repente. Yo decido quién vive, qué rito corresponde a un juguete difunto. Soy toda la memoria de los que nunca fueron. Pero a mí, que sí soy, a mí que empiezo a vivir y a temer, ¿quién me recordará si dejo el mundo? Y si nunca regresan del misterio del sueño quienes deben cuidarme. Por las persianas alzadas de mi cuarto se ha colado la noche. Son muy distintas las siestas luminosas del verano. En cada cuarto laten los cuerpos destapados, vencidos por el sol de mi familia. En el jardín ardiente solo estamos yo y yo. La vida pasa como los caballos cansados por mis venas. Nunca han sido tan ciertos ni el espacio que lleno con mi sombra, ni el peso irrepetible que le pongo a la tierra. Y para continuar un poco con esta estela y esta explicación del porqué de la poesía en mi caso, voy a leer un poema que se llama Los ancianos durmiendo y bueno, creo que no hace falta explicar más, así que simplemente lo voy a leer. Conoceréis la muerte por las bocas vacías de los viejos que duermen a deshora. El sueño se los lleva a la frontera, sus ojos se van alto y se van lejos. Sus manos moteadas cogen fuerte el hilo transparente de la vida, lo poco de futuro, los mares de momentos del pasado. Estaréis en los trenes donde el sueño es un don de los incautos y hablarán de la muerte las bocas que no encajan. Pensaréis en el hilo y en los vuestros. Otra vez el temor, como el veneno de un insecto antiguo, de morir lejos o que mueran mientras. Buenas tardes, noches, ya casi. Todos hablamos a menudo de qué se trata la poesía, pero casi nadie sabe muy bien qué es esta cosa. A lo largo de la historia del pensamiento se han dado tantas definiciones sobre el género que parece que su principal definición sea su propio carácter indefinido. Me interesa cuando dice Antonio Machado, que en el Juan de Mairena, que quizá la poesía sea esa palomica kantiana que vuela sin conocer muy bien las razones de su propio vuelo. Porque el poema no sabe muy bien qué es lo que canta, pero en definitiva canta. Si me preguntaran qué es la poesía tendría que decir no sé, porque ¿qué hace un joven de 27 años atreviéndose a definirla? Pero en un acto de arrogancia, de fan terrible, tendría que decir que es algo así como una herida del pensamiento por donde se derrama el sueño y la fantasía. Y si esto fuera así, la poesía probablemente está ahora mismo, mientras hablamos aquí, estamos reunidos en la Asamblea de la Palabra, corriendo detrás del ciervo vulnerado de San Juan de la Cruz, o jugando entre los animales luminosos de Lezama Lima, o incluso subida a la popa de un barco inexplicable que se llevó lejísimo a Alejandra Pizarnik.
Pero quizá también la poesía sea algo mucho más sencillo y también inexplicable, como por ejemplo esa lengua universal en la que se comunican los pájaros entre sí. O algo mucho más sencillo aún, como por ejemplo mi abuelo trenzando en silencio durante horas esparto al amor de la lumbre, o mi abuela rociando su placeta, después de haber considerado razonable mantener una conversación con sus flores favoritas. Porque es eso a malas penas la poesía, un misterio cotidiano que brota entre lo incierto, un sencillo no saber, o un humilde decir, o un callado cantar que. Bienvenido y bienvenida a este pequeño viaje hacia la frontera de lo desconocido. Primer poema, no tiene título. Tan solo en éxtasis se aprenden las más altas lecciones. No hizo la voz al canto, sí, al canto, ojos en blanco, que en verdad es puro trino, temblando a la redonda de las lumbres. Cantar fue un incendiarse hasta la rosa, ceniza, desmandada, sin por qué. Y hablando de los comienzos de la poesía, de fondo está la pregunta de qué es ser poeta. Bueno, yo no tengo idea de qué es ser poeta y por eso escribí quizá un poema. Me emociona cuando R. Pound dice que los poetas son las antenas de la raza, porque me imagino a los poetas y a las poetas, por supuesto, como pequeños sismógrafos que detectan los movimientos de la estética, de la sociología y de la historia, de la política, de las naciones y de los pueblos. Pero también me emociona cuando Chantal Maillard dice que el poeta es aquella persona que considera que el lenguaje tiene una posibilidad alquímica que hace posible que el agua envenenada pueda beberse. Yo, como digo, no tengo la menor idea de qué es ser poeta. Autopsia del poeta. Por más que yo me callo, el poema a sí mismo se escribe como a su aire y a ver quién lo detiene. No necesita nada a malas penas. Para que pase, solo una voz al roce de las cosas es necesaria. Si en algo me equivoco, ruego que me disculpen. Mi empresa es ordeñar la música celeste, plagiando a cualquier ángel su misterio. Cantar cada silencio en su afonía, morir en lo invisible. Nadie me juzgue, tan solo estoy regando y hago que escribo un amor que rebrota. Pues tal era mi empresa, multiplicar atónita esta lengua que callan en nosotros las estrellas. Bien, siguiendo con el hilo un poco y creo que sin necesidad de explicar nada más, voy a leer un poema que se titula Ningún dolor más grande, que bueno, parte de unos versos de Dante en el Infierno, en el canto quinto, que dice ningún dolor más grande que acordarse del tiempo feliz en la miseria. También la poesía es una manera de bueno, calmar o suavizar ese recuerdo punzante o ese tiempo feliz que luego en la memoria duele. Entonces, bueno, creo que esa es otra de las funciones o de las voces que puede tomar el poema y, por tanto, en este caso, la poeta o el poeta. Por tanto, este poema se titula Ningún dolor más grande. Lucecitas arriba en las pupilas, cascabeles abajo en la garganta y espejitos amables. Las aves de esperanza que envías a posarse en los días siguientes. La paz de una cartuja sobre Nápoles, donde no te inquietó morir y no ser nada, y el hambre deliciosa cuando tu boca busca la otra boca, ya nunca más, que vuelvo y soy la noche, pero no la que enciende las farolas e introduce en las casas sed de sueño, porque esa es una noche compartida. Yo los peces y el agua de la pena, la ropa con tu forma y el humo que se lleva el tiempo que tenemos. Yo los peldaños que descienden solo, yo la que soy para que tú no seas. Y bueno, creo que también la poesía es una manera de autoconocerse, enfrentándose a los propios temores, como ya he dicho, y hace muchísimos años, en 2009 concretamente, antes de cumplir yo los 19, ya intenté
conocerme de esta forma y escribí este poema que se llama Radiografía y bueno, a pesar de los años que tiene, es un poema al que le tengo mucho cariño porque bueno, me sigue pareciendo bastante exacto de cómo soy, de cómo entiendo la poesía. Luego más adelante leeré un autorretrato más reciente, pero este, que es uno de los primeros que escribí, creo que me sigue representando. Radiografía. He visto el esqueleto de mi alma y no he tenido miedo. Yo no he visto los huesos que calmarán el hambre de los buitres o encontrarán su tumba bajo el agua, entre la sal y los naufragios. No todavía. Tampoco he visto en ellos cicatrices. Quizá no he estado nunca en la batalla, siguiendo las estelas de los carros, golpeando otros huesos con mis huesos. No todavía. He visto el esqueleto de mi alma. Era una catedral del siglo XIII, solo nervios y vanos y nada alrededor, clara y oscura. Sin salir del terreno de la escritura, llevo ya, diría, años obsesionado con la idea de que la escritura no debe estar muy lejos de la figura de mi madre cuando se dedica a coser con su rematadora los puños de las camisetas. Ella antes, cuando yo era pequeño, cosía durante muchos años, ese era su oficio, porque escribir debe ser algo así parecido a tejer el sentido etimológico de ese gran texto secreto que es el mundo, porque en la raíz etimológica de texto, como muchos y muchas de los presentes sabréis, está la palabra tejido. Y de este tejer, de esta escritura como tejido, debieron saber bastante los monjes amanuenses, esos copistas medievales que se dedicaban a entregar su vida en la Edad Media, metidos en los scriptorium, a buscar a Dios entre letras de oro y filigranas. Scriptorium. Escribes, no existen las palabras. Esas rosas cansadas de belleza, aunque sus huestes de muy lejos nos cabalguen, se estanca el tiempo en ellas, igual que se detiene la luz ante el misterio. Sin embargo, a oscuras de sentido, estás cantando para que lo invisible estalle y cuente su porqué. Palacios abolidos, altares destrozados, ensaya la escritura un bosque despoblado de lenguaje. Por eso este grafito, dispuesto sobre el folio, esboza vagos signos, dibujos de gacelas sobre un muro. Y aunque no existan las palabras, contra el tedio repetido de la herrumbre, escribes o escarbas o dibujas una fiebre que teja tu sintaxis a todo cuanto brota del silencio. Zahorí de lo escondido, ¿a qué profundidad está el agua que buscas? Al centro de qué asfixia nos adentras. Y siguiendo con la tónica de los clásicos, un poema breve que no omite más explicación, de tema heraclitiano, glosa al río. Me paro frente al río a contemplar la herida que nos une y sangra cada instante en su transcurso. Somos un desarraigo que respira a pesar de estas aguas que a todos nos arrastran desde siempre. Vivir es irse hundiendo en lo invisible. Amamos cuanto existe, porque desaparece. Bueno, voy a continuar con un poema que se titula El geógrafo. Y bueno, lo escribí de alguna manera fascinada por la gente, entre ellos muchos de mis profesores universitarios, que apenas sabían nada de la vida a pesar de pasarse la vida enterrados entre libros, ¿no? Porque no sabían disfrutar de las cosas sencillas, como antes hablaba Juan Antonio. En esa sencillez, en esa simplicidad está verdaderamente, yo creo, la sabiduría. Y había muchísimos teóricos que se habían perdido en teorías complejísimas, pero que rara vez disfrutaban del instante, de lo simple. Y yo escribí este poema que se llama El geógrafo, ejemplificando todo esto en una figura, por supuesto ficticia, que es un geógrafo
que nunca sale de su casa, que nunca ha conocido realmente el mundo sobre el que se dedica a teorizar y a profundizar, en teoría. Y dice: mis amigos traen flores de lugares remotos, sobre la piel reflejos de otros soles y en sus ojos los cielos más extraños. Sus bocas tiemblan como perros febriles, vuelven de entre los vivos, con las lenguas atadas al asombro, las manos dibujando los contornos del mundo en la nada del aire. Yo los escucho hablar de lo imposible, que el río no era un río, sino un charco donde juegan los cerdos, que a esa ciudad se la comió la lava y que hay gente que vive en el desierto y caballos celestes, que solo sé ficciones, que los trenes regresan de sus rectas carreras regados por la sangre de los pájaros y que hay guerras que borran las fronteras y muros que dan sombra sobre tierra de nadie. Y me falta otro, ¿es verdad? Bueno, si quieres. No, sí. Que se me va. Bueno, el siguiente que voy a leer se llama Vacas y es un poema, bueno, pues extrañamente profético, que simplemente no voy a explicar, lo voy a leer. Y bueno, es un poema extraño para mí, pues lleno de imágenes, de símbolos. Yo no suelo ser tan oscura, pero realmente, bueno, creo que es un poema que con los años y viendo el presente ha adquirido una extraña claridad. Vienen vacas rumiando hierba oscura. Son mansas como el dragón del cielo antes del rayo. Distantes, diminutas, esa nieve que nieva para otros, si desde los balcones del miedo las ves siempre venir y llegar nunca. Ojalá nunca lleguen, aunque sabes, la esperanza distrae, pero no engaña. El andén, el barranco, el foso, el lodo, son para sus pezuñas solo aire, y hay diamantes de alivio en la derrota que traen con su alquitrán los malos tiempos. O quizá ya han llegado algunas veces y son el agua que se revela turbia en su conjunto y es clara cuando bebes, cuando nadas. Qué bonito. Antes hablaba María de lo sencillo. Un poema sobre lo sencillo tengo yo también escrito. Hablaba este mediodía con Juan Antonio que escribí este poema siendo posmoderno, porque lo titulé sin leer el libro que le da título. Se titula Geórgica, por las Geórgicas de Virgilio, y lo escribí ese título bueno, eso tenía que ser así, a pesar de no haber leído el libro. Geórgica, no admite más explicación. Voy a plantar un árbol en el poco de tierra que estás viendo. Sobran en la vendimia el lápiz, los negocios. Para gustar su fruto, no más es menester tener la lengua larga, morderlo con descaro y saborear la pulpa de milagro suficiente que es estar aquí, humildemente vivos al fresco de su sombra. Mientras lo come, la anchura de la tierra entera contigo se hace mundo por tu boca. Y otro árbol de pronto, dentro de ti, muy poco a poco, crece. Lo inerte deja paso a lo que vive. Injerto, bancal, brotín, simiente, estiércol, y una misma plegaria nos alza verticales hacia el cielo. Y ahora un segundo poema por cumplir con la norma. Hay una verdad primitiva en los mitos y en el mundo antiguo, y más aún en nuestros antepasados, los grandes homínidos, y en esas principales o primeras manifestaciones del arte primitivo, del arte rupestre, que me interesa muchísimo. Atapuerca. Dentro, en la noche, así como debajo de los sueños, nada es lo que parece. Visiones reveladas en paredes, el alce malherido o 6 corzas asustadas son metáforas salvajes, animales testimonios de la ausencia. Bajo las luminarias silenciosas arde la incomprensión, vibra la carne. Mi corazón lo anegan lágrimas de alimañas invisibles y escucho un galopar de yeguas
que no existen. Tiembla la noche y en mi interior se aprieta el miedo más erguido de ser hombre. No sé cuánto tiempo tenemos ni cuántos poemas nos quedan a cada uno, pero bueno, 2 poemitas más. Vale, en ese caso voy a leer, bueno, sí, no leer, los voy a recitar porque no los traigo escritos. 2 inéditos que, bueno, creo que ejemplifican bien cómo concibo ahora la poesía. Han cambiado algunas cosas, aunque, por supuesto, o sea, desde que publiqué Galgos en 2018, aunque hay, creo, una constante que se puede apreciar en ellos. Y voy a empezar con ese autorretrato que les comenté antes, que es un autorretrato más reciente, un autorretrato de mis 27 años, que ya tampoco los tengo, pero bueno, me sigue representando de manera bastante fiel. Y inicia con una cita de Pier Paolo Pasolini que dice: «Yo soy una fuerza del pasado. Disto poco del suelo y vivo en un pasado donde la vida habla sin que la vida siga. El 6 de abril de 1520, en la noche de Roma, y son Beatrice che ti faccio andare, los retratos pensantes, los ojos de las vírgenes que atraviesan edades con sus alas estáticas. Los barcos que he intentado nunca han tenido un puerto, pero han iluminado en sus naufragios el fondo de las cosas después de la tristeza de ver sus farolillos bajo el agua. Aún tengo 27 y mi edad me da pena. Cuando pienso el pasado, sus futuros brillantes, cuando temo el futuro donde tanto es pasado. Salvo ese dolor nuevo de ser compadecida, si me huye la memoria o los pasos me fallan, un hilito separa compasión y desprecio». Y el otro poema es, bueno, mucho más hedonista, creo, y bueno, es un homenaje a Venecia, que se titula «Noche muy fría en el patio de Cadoro». Fuiste a Venecia buscando la alegría en la belleza cuando la noche dura más que el día. Rialto, lumbre arriba, oscuro abajo, el agua fría de las mudas góndolas. Cruzaste la laguna, atrás lo triste de la tierra firme, lo feo, lo veloz y lo ruidoso. Dejando atrás las bestias del presente, cruzaste la laguna. Y el campo de San Polo lo cruzaban 2 niños, pilla-pilla, estrellitas mojadas de aguanieve. El campo de San Polo parecía un milagro. Si no puedes hablar de lo complejo, de ese destello de placer amargo al pensar soy tan poco y la hermosura es tanta, angustia del vacío, belleza en el sentido que le dieron los puentes, sus espejos, las cornisas ligeras, los cerrados portales a donde llama el agua. Si no puedes hablar de lo complejo, habla de los canales chiquititos, del azote de un viento luminoso contra tus huesos húmedos, de los palacios donde el oro estuvo. Habla de los canales chiquititos que los ojos entienden. Te hace feliz el mundo que se acaba. Al comienzo de la lectura he nombrado a mi abuelo, y porque precisamente a la memoria de mi abuelo José, el jaraleño, que era como lo llamaban allí en mi tierra, a quien dedico el libro entero. Mi abuelo José fue un poeta anónimo y ágrafo, a la manera de Sócrates o Adriano, que decidió escribir su obra arando la tierra de Lorca y segando su huerta. Este poema que voy a leer ahora se titula Sampleo del tema de la rosa. En el libro hay varios sampleos, ¿no? Que utilizo ese término que viene del mundo de los disc jockey para darle un aire fresco a esta cosa de coger la tradición y traerla a tu terreno. Este poema, como digo, me revela o me reveló una verdad que me enseñó mi abuelo y que yo no había visto hasta el día que lo escribí. No le toques ya más, que así es la rosa, escribe Juan Ramón en Piedra y Cielo, mientras Gertrude Stein, Rose is a rose, is a rose, is a rose,
La nombra varias veces, bordea el límite, como solo se nombra cuanto excede, perseverando. En William Blake, la flor estuvo enferma y Angelus Silesius la acepta sin por qué. Huidobro, por su parte, pidió a los poetas que hicieran florecer su rosa en el poema, pues hace más de un siglo las rosas ya no basta con cantarlas. Por eso, cuando entraba febrero, mi abuelo, menos docto, las podaba. Sin haber leído a Virgilio, qué sabio cultivaste, la siembra, el pastoreo, tu fanega de Set y paraíso, las rosas que aún tiemblan tan dentro de mi carne. Con ese gesto humilde me decías, ahora lo comprendo, toda la belleza del mundo es de quien la trabaja. Y voy a leer un fragmento del poema que cierra el libro. Es un poema largo que antecede una cita de Roberto Bolaño, el escritor chileno. Roberto Bolaño escribe en uno de sus poemarios: la poesía entra en el sueño como un buzo muerto en el ojo de Dios. Y el poema se llama Bolaño me da el tono y cierro cantar qué, porque yo usé como ese tono tan elevado o grave para cerrar el libro, en un poema río que yo quería utilizar en su extensión larguísima para medirme un poco con ciertos temas más existenciales de los que hay en el resto del libro. Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, la propia escritura, el canto. Nacer fue no saber, no respirar. Comenzar a existir fue unir cogiendo aliento, un lento sumergirnos en la vulva limpísima de qué rebelde Cristo o estrella descarriada. Y si esto fue el orden, ¿cómo tuvo comienzo? ¿Qué mínimo temblor entre las cosas? ¿Qué asombro de los límites o suerte de milagro desató la locura en la materia? ¿Dónde retumba aún la negación primera de los ángeles? ¿Del limo de qué río procede la humedad? Este rastro de muerte que sembramos a nuestro paso. Demasiadas preguntas sin respuesta. Estamos condenados a no saber jamás nuestras entrañas. Mira, es la nada sangrando en tus costuras. Y aunque nos fueron concedidos el fuego y las preguntas, jamás resolveremos el enigma. ¿Qué puntada de Dios quedó sin hilo? ¿Por qué la oscuridad cose y descose a nuestra piel la piel del infinito? Atiende, del orgasmo de qué Dios hemos venido. Demasiadas preguntas sin respuesta, solo el vacío llamándote. Yo sé de la erección del verbo y del frío, de la humedad y del frío y del gesto melancólico con que nos interrogan y muy dentro nos carcomen la mar y sus atardeceres. Sé la antigua razón de los glaciares, extraña flor del Ártico que sí existe gimiendo entre las moles. Así como también supe del dedo que unió cada sustancia a su secreto nombre, las uñas que escarbaron en la grava para extraer del canto su mineral raíz de incertidumbre. Y llegado el momento, si de algo se me acusa, diré, he visto. Pues ciertamente vi dudar la rectitud del universo en el temblor más mínimo de un charco. Verdades absolutas agrietarse al paso silencioso de un vencejo. He visto la plomada, la perpendicular terrestre que dibujan los cuerpos cuando mueren, y el ácido caer sobre la herida para curarla, igual que fría fiebre nos defiende, hirviendo nuestro cuerpo hasta su límite. He visto las palabras sobre el folio romper en balbuceos la callada y desmedida miel
que hizo al lenguaje. Y en tanto ver sin ver, cerré mis ojos. Así logré entonar otras más altas cotas de un canto desbordado. Gracias.